queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, que como su palabra lo indica es una acción de gracias. Es el momento de agradecer al Señor tantas bendiciones y tanto amor que derrama sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Nos unimos espiritualmente a todos los hermanos que a través de la señal de televisión en Venezuela, Colombia y Ecuador se unen a nuestra celebración, y a todos los que se estén incorporando a través de las redes sociales. Sean bienvenidos, celebremos con fe, con entusiasmo la presencia de Dios en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, antes de entrar en la presencia de Dios, pongámonos el traje de fiesta. Esto quiere decir dejar de lado la vestidura del hombre viejo del pecado y ponernos la vestimenta de la gracia de Dios. Por eso reconciliémonos y pidamos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre lleno de bondad, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por amor a Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Cuando os digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios.
¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera agradando a los hombres, no sería servidor de Cristo. Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Doy gracias al Señor de todo corazón. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con la verdad y rectitud. Doy gracias al Señor de todo corazón. Envío la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, cubren el mar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos en el Señor, la primera lectura tomada de la carta de Pablo a los Gálatas nos habla de la fidelidad en conservar el Evangelio que hemos recibido. Incluso utiliza una palabra Pablo un poco fuerte y dice: sea maldito aquel que les anuncie un Evangelio diferente. La fidelidad en la doctrina. Y esto la Iglesia siempre lo ha tenido con mucho celo, de transmitir la palabra de Dios y el depósito de la fe fielmente
tal como lo hemos recibido. Transmitir, por ejemplo, la Eucaristía con fidelidad. Así lo dice el mismo Pablo en la carta a los Corintios. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que ahora les transmito. Entonces, bueno, la Iglesia por 2000 años pues ha conservado esa asamblea sagrada, tal cual como Pablo también la enseña. Hoy a la comunidad de los Gálatas le dice que tengan cuidado de otro evangelio o de gente que intente enseñar cosas contrarias a los principios de la fe. Y aquí es muy importante, mis queridos hermanos católicos, que ustedes sepan que el contenido de la fe de la Iglesia está depositado en un instrumento que se denomina Catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es el resumen doctrinal de todo lo que un católico cree. Es el desglosamiento del credo y la reflexión del mismo. Ahí es donde está la fuente de la verdad enseñada por Jesús, transmitida a sus apóstoles y luego transmitida fielmente por la Iglesia a través del magisterio a lo largo de los diferentes siglos. Todo buen católico, atención con esto. A mí me está escuchando en este momento mucha gente y ojalá la gente hiciera lo que les voy a decir. Todo buen católico tenga en su casa primero una Biblia católica. Y digo católica porque si utilizamos Biblias protestantes o de otras corrientes religiosas, generalmente le faltan los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces es preferible tener una edición revisada y aprobada por la Iglesia Católica. En Latinoamérica está muy utilizada la Biblia latinoamericana. Perfecto. Es una edición bastante fácil de leer y de entender. Para aquel que es estudioso de la Biblia, aquel que le gusta de verdad tener fidelidad en el texto, en el contenido, subrayar, aprender de la Sagrada Escritura, recomiendo la traducción de la Biblia de Jerusalén. Reconocido por los biblistas más famosos y más importantes, que así lo dicen, no existe una traducción bíblica mejor que la Biblia de Jerusalén. Es la más fiel al original griego y a los textos originales. Entonces, un buen católico, sea la edición que sea, pero que sea católica, debe tener la Biblia en su casa. Y no solo tenerla abierta en el Salmo 91, mirando para la puerta al lado de un espejo para alejar las malas influencias. No, la Biblia no es para ponerla en el Salmo 91, ni utilizarla como contra o medida de protección o como un amuleto. La Biblia está escrita para ser leída y ser reflexionada. Y además de la Biblia, todo buen católico tiene que tener el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es el folletito que se utiliza para la catequesis de primera comunión y que también le llamamos catecismo, ¿no? Son unos libritos pequeñitos, algunos de preguntas y respuestas. No, ese no es el catecismo. Yo me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica, que es más o menos de este grueso. Allí es donde está resumida la doctrina de la Iglesia. Porque como les dije, el catecismo que va haciendo, va desglosando el credo. Ok, nosotros decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa eso? Desde la Biblia, ¿verdad? Y desde la tradición apostólica se va explicando esos enunciados. Creo en Jesucristo, que nació de Santa María Virgen, que murió. Bueno, todo eso se va reflexionando. Cuando decimos creo en la Iglesia, hay una hermosísima doctrina y explicación sobre el sentido de la Iglesia, de los sacramentos, la importancia que ella tiene. Entonces, mis queridos hermanos, si queremos obedecer a Pablo y si queremos permanecer fieles en la verdadera doctrina, porque no puede haber nada por encima de la doctrina recibida. Por ejemplo, si alguien me dice, a mí se me apareció Jesús y se me apareció la Virgen y andan enseñando cosas contrarias a la Iglesia, ahí entra en lo que dice Pablo. Aunque venga un ángel a enseñarles algo contrario a la fe, sea anatema. Nadie puede colocar una aparición o una visión o un pensamiento de una persona, el parecer de una persona, por encima de la doctrina de la Iglesia. Voy a poner un ejemplo.
porque es bueno que nos eduquemos. Alguien me dijo, además de que hay unas normativas durante el tiempo que haya cuarentena, no se puede dar la comunión en la boca, preferiblemente se da en la mano. Hubo ya en los años 80 un motus propius que sacó el Papa Juan Pablo II, donde se permitía recibir la comunión de dos formas, en la boca o en la mano, pero para recibir la comunión en la mano debe hacerse bajo un procedimiento. O sea, se coloca la mano izquierda sobre la mano derecha y al recibir la comunión la persona directamente se la lleva a la boca. Varias personas me estuvieron escribiendo diciéndome que eso era sacrílego, que la Virgen en apariciones, que Jesús en apariciones había dicho que solo las manos consagradas. Yo digo, miren, si algo tenemos impuro los seres humanos es la lengua, que es la que más hace daño y la que más destruye. Si ponemos la Sagrada Comunión en nuestra lengua, no la podremos poner en nuestras manos. Además, yo no creo en apariciones, visiones o sentir de personas particulares que sean contrarios a los principios de la Iglesia. Si la Iglesia aprueba algo, mis queridos hermanos, es porque incluso lo que queda atado en la tierra queda atado en el cielo. Eso dice Jesús en el Evangelio. Y yo creo en eso. No en los pareceres ni en las revelaciones que personas particulares dicen tener y que luego quieren imponérselas a todos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucho peligro por ahí. ¿No? Que se apareció la Virgen y dijo que todas las mujeres tienen que entrar con velo a la iglesia. Eso lo he escuchado. Yo le digo, ¿cómo la Virgen María va a querer andar haciendo cosas fuera de la iglesia si las verdaderas apariciones? Guadalupe, la Santísima Virgen manda a Juan Diego a que hable con el obispo, no que haga las cosas por su cuenta, o que ella manda más, ¿no? Que ella manda a la autoridad de la iglesia. En Coromoto, aquí en Venezuela, la Virgen manda al cacique y a los indios a que vayan a donde los evangelizadores, a los misioneros, a que reciban la doctrina cristiana. En Lourdes, la Virgen le dijo a Bernardita que fuera al párroco y le contara la aparición y le dijera su querer de que allí existiese una pequeña capilla y que fuesen allí a rezar y en peregrinaciones. Y así yo podría decir las apariciones auténticamente aprobadas. Las no aprobadas son las que salen diciendo un montón de cosas y mucha gente se va más por eso, por visiones, apariciones y cosas no aprobadas por la iglesia, que por lo que dice la iglesia, porque lo que dice la iglesia, mis queridos hermanos, es porque está avalado por la palabra de Dios. Todo lo que la iglesia apruebe es después de un estudio, es después de una reflexión y después de tratar de hacerlo todo lo más correctamente posible. Hay que confiar en la iglesia. Por eso yo siempre les digo, yo me guío por eso. Voy a un santuario o voy a un sitio de aparición si está aprobado por la iglesia, si no, no. Voy y creo en algo si la iglesia le da un visto bueno. Si algo ha sido condenado o rechazado por la iglesia o lo que sea, inmediatamente yo me alejo, porque el que obedece no se equivoca. Y Pablo les da una instrucción y se los dice con unas palabras muy fuertes, vuelvo y repito, maldito el que enseñe otro evangelio distinto a este. O sea, ¿cuál es el evangelio que hay que enseñar? El que hemos recibido de Jesús y el que, como les digo, la iglesia ha transmitido. Biblia y catecismo de la Iglesia Católica. El que cree en lo que está allí contenido no se va a equivocar. Va a seguir el camino que Jesús ha señalado. Y les comparto una segunda idea. Respecto a esto, el letrado le hace una pregunta a Jesús. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo, para tener la vida eterna? Ama a Dios y ama al prójimo. Facilísimo. Dentro de todas las enseñanzas de Jesús, esta es la enseñanza que es la columna vertebral de toda la fe cristiana, el amor a Dios y al prójimo. Ajá, ¿y cuál es mi prójimo? Dice este letrado. Letrado es una persona preparada, inteligente, ¿no? Una persona culta del pueblo de Israel. Se supone que él debería saber lo que significa la palabra prójimo. Sin embargo, Jesús, que siempre responde
Y responde bien y utiliza un ejemplo. Dice, baja un hombre de Jerusalén a Jericó, le dieron una paliza para robarlo y lo dejaron tirado en el piso. Pasó un sacerdote, un hombre del culto, un hombre de oración, un hombre de Dios. Se dio la vuelta y salió apurado. Seguro tenía que ir al templo. El otro que pasó era un levita. La palabra levita significa especialista de la ley, que conocía la ley de Dios, que sabía qué es lo que debía hacer. Sin embargo, le pasó por al lado y siguió de largo. Y en tercer lugar pasa un samaritano, que era enemigo histórico de los judíos, porque los judíos y los samaritanos no se trataban, no se hablaban, por temas de territorio, de construcción de un templo fuera de Jerusalén, etc. Razones históricas. Sin embargo, ese que era su enemigo histórico es el que lo carga, es el que le cura las heridas y es el que lo lleva a una posada. Y por eso Jesús le dice, ¿cuál de ellos te parece que se comportó como prójimo? Y el hombre le respondió, lógicamente, que el tercero, el samaritano. O sea, el que no debió hacer nada por razones sociales, pero lo hizo. El que se comportó como hermano, el que vio en el otro a alguien importante. Y Jesús, la sentencia final, es la que pone de manifiesto y dice, entonces ve y haz tú lo mismo. Ahí es donde está la invitación de Jesús, a ver a los demás como prójimos, como cercanos, como hermanos. La palabra prójimo significa el próximo, el más inmediato, el más cercano. ¿A quién me manda Jesús a amar? A aquellos que estoy viendo, que están a mi alrededor, a la familia, a los amigos, a las personas que encuentre en la calle, a aquel que se aproxime a mí o que yo me aproxime a él. Ese es el prójimo, a ese es el que tengo que amar. Entonces, mis queridos hermanos, escuchemos la invitación de Jesús y que nos conservemos siempre fieles en el amor a Dios en primer lugar y en el amor al prójimo, porque si vamos por ese camino, vamos derechito al cielo. Que así sea. Amén. Y hoy nuestra petición va a ser buenos samaritanos, ser como este hombre. Pedirle al Señor la gracia de tener un amor tan grande en nuestro corazón a Dios y al prójimo que merezcamos llegar al reino celestial. Señor, esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame, límpiame y sálvame. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro,
Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que peregrina en la tierra con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan a tu pueblo. Llévanos a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Un momento de silencio, oremos por nuestros familiares y amigos difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestra oración al Padre Celestial, confiando en su amor, en su gracia, en su misericordia, poniendo ante Él nuestras necesidades, nuestras fallas, nuestros errores, pero también nuestras virtudes y alegrías, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Con tu espíritu. Que en sus hogares, que en sus vidas, reine el amor y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre del Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que no cesan de buscarlo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre
por los siglos de los siglos. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Oremos. Que esta comunión sea, Señor, la que sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a María, nuestra Madre. Coro moto milagrosa de la paz, la del Valle Virgen de Chiquinquirá, la pastora Guadalupe Encarnación, Rosa Mística, Betania y Fátima. Coro moto milagrosa de la paz, la del Valle Virgen de Chiquinquirá, la pastora Guadalupe Encarnación, Rosa Mística, Betania y Fátima. Advocaciones, pero tú eres una. Y llenos de fe y devoción, adoremos a Jesús, presente en medio de nosotros en el sacramento del amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Hoy nos habla Jesús en el Evangelio de ese buen samaritano que tuvo actitudes de compasión y de amor frente a ese hermano que estaba tirado al borde del camino, que había sido golpeado y maltratado. Y nos pides que hagamos lo mismo. Te pedimos esa gracia. Ver en el otro a nuestro prójimo y actuar con ellos con misericordia y con amor. Ayúdanos a tener un corazón dócil a tus enseñanzas, fiel, que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu amor, a tus principios, para luego aplicarlos en el amor a los demás. Ayúdanos, Señor, a ir por el camino de la salvación, el camino que lleva al cielo. Amén. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde, para entrar en mi